Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección 57 del curso de geometría. En esta segunda parte de esta lección vamos a comenzar a estudiar otras figuras curvilíneas. Recuerden que ya estudiamos, aunque no todo lo que vamos a estudiar sobre esa figura, la figura llamada círculo, una figura curvilínea, ¿verdad? Fíjense que el círculo se encuentra siempre en un plano, en una figura plana. Todos sus puntos están en un plano. Ahora vamos a estudiar unas superficies curvilíneas que no están en un plano, ¿verdad? Son figuras en el espacio, curvilíneas. Y fíjense en esta primera definición que presenta la primera superficie curvilínea que vamos a estudiar. Dice: una superficie cilíndrica es generada cuando una línea recta, llamada la generatriz de la superficie cilíndrica, se mueve de manera que se mantiene paralela a una línea fija dada a lo largo de una curva localizada en un plano que no contiene a la generatriz y llamada la directriz de la superficie cilíndrica. Cualquier posición que tome la generatriz se llama un elemento de la superficie cilíndrica. Copien esa definición y vamos a ver los ejemplos, que vamos a presentarles dos ejemplos de superficies de dos, ¿verdad? Vamos a ilustrarles dos superficies cilíndricas. Miren, aquí tenemos el primer ejemplo también. Si quieren, darle pausa para que copie la figura y las notas, los comentarios sobre esa figura. Dice ABC, esto, A, B, C. Esa curva que está ahí es la directriz de la superficie cilíndrica DE. Fíjense el nombre que le he dado, DE. Que son puntos que están en algún momento en algún sitio de la superficie cilíndrica, ¿verdad? Generalmente recuerden que usted los coge tan opuestos como sea posible para que cubra, tenga una idea de qué es lo que cubre la superficie cilíndrica o cualquier sólido o cualquier figura plana que usted tenga, ¿verdad? Muchas veces se coge así puntos extremos. Fíjense que esa directriz, de hecho, como dice la definición, se encuentra en un plano, que es este plano que yo he llamado aquí MN, ¿verdad? Este plano contiene a esa directriz, ¿ok? Y entonces fíjese que ese plano no contiene a esta línea G, que es esta que está aquí. ¿Ves que ese plano no contiene a esa línea G? Y esa línea es la generatriz de esa superficie plana. Y se va a ir moviendo paralela a esta otra línea que le dan, una línea fija que le dan aquí, que la hemos llamado L, ¿verdad? Pues fíjense que efectivamente se puede apreciar que esta línea, que es la generatriz, es paralela a esta línea que le dan, ¿verdad? Y todas esas posiciones que va tomando la generatriz y claro, siguiendo el camino que traza la directriz, ¿verdad? Se va colocando siempre en posiciones paralelas a ella, ¿ves? Y aquí tenemos otra posición de ella, ¿verdad? Esta línea CB, ¿se fijan? Fíjense que están las marcaditas, las flechas que indican qué líneas son paralelas, ¿verdad? En ese diagrama, en esa figura. Bueno, pues fíjense, esto que está aquí, esta posición de la generatriz que tenemos marcada aquí, sería un elemento de esa superficie cilíndrica, ¿verdad? Fíjense que es la línea EA, ¿verdad? Esta generatriz está en la posición GA en ese momento. Aquí estaría en la misma posición de la línea L, ¿verdad? Cuando pase por encima de la línea L. Y así se sigue. Aquí la tenemos colocada otra vez, la generatriz, cuando esté pasando por aquí, en la posición de la línea DC, ¿verdad? O CD, ¿ok? Así que repito, fíjense que la superficie cilíndrica es esta cosa que usted ve aquí que parece como que tiene como un doblez, ¿verdad? De cierta manera. Y se genera de esa forma, ¿verdad? Tenemos una curva fija en un plano en particular, una línea que no está en ese plano que contiene esa curva fija, que se va a ir moviendo paralela a una línea dada, ¿verdad? Y va generando, y claro, fíjense que en todo momento esa línea que se va a mover paralela a esta otra, esta es la generatriz y esta es la línea dada a la cual la generatriz tiene que ser paralela, se tiene que ir moviendo de manera que siempre pase por esa curva que se llama la directriz de la superficie cilíndrica, ¿ves? O sea que yo no puedo coger esta línea, ¿verdad? Esa va a ser la generatriz y esta va a ser la directriz. Pues esa línea no se puede mover para atrás, para adelante, no, tiene que irse moviendo de manera que siempre esté tocando un punto de ella, esa curva que se llama la directriz. Y siempre paralela a una línea dada, ¿ok? Que puede o no estar en la superficie. En este caso, fíjense que
la línea L, a la cual la generatriz es paralela, está encima, pues pertenece a la superficie cilíndrica que se genera. ¿Ok? Bien. Y entonces, fíjense, repetimos, yo creo que ya le dije que cuando la generatriz está en esta posición, en la posición de la línea EA o AE, es un elemento de la superficie cilíndrica. Cuando esté en esta posición, ahí tenemos otro elemento. Cuando esté en otra posición, también tenemos otro elemento. Cuando esté en la misma posición de la línea a la cual ella se tiene que mover paralelamente, es otro elemento. Y cuando lleguemos finalmente a esta última, ¿verdad? Recuerde que esto sigue, ¿verdad? En todas las direcciones, pero aquí marcamos un pedazo, una parte de esa superficie cilíndrica. Pues cuando llegue la generatriz a estar en esta posición, pues esa va a ser otro elemento. Ese será otro elemento. Bien. Segundo ejemplo. Dicho sea paso, todo esto está indicado aquí. ¿Sabe? Así que copien esa explicación, porque eso que les he dicho en palabras está resumido en ese parrafito que aparece ahí detrás de esa superficie, de esa figura que representa a una superficie cilíndrica. Vamos a ver un segundo ejemplo que lo vamos a poner por aquí. Aquí, más o menos, es una curva. Entonces voy a dibujar aquí un segmento, ¿verdad? Un segmento. Aquí voy a tratar de producir la misma curva, ¿verdad? Dicho sea de paso, fíjense cosa curiosa, antes de continuar, ya que dije aquí voy a trazar una curva que sea parecida a esta, ¿verdad? Fíjense que estas tres, ¿verdad? Yo he marcado, ¿verdad? Recuerde que ahora la superficie cilíndrica sigue en todas direcciones, hacia allá y hacia acá, ¿verdad? Vuelves para atrás, después vuelvo para adelante, etc. Pero fíjense que donde he cortado hasta donde llegue la parte de la superficie cilíndrica que voy a ilustrar en la figura, las curvas estas son congruentes, deben ser congruentes con esas, con la directriz de la superficie cilíndrica. ¿Okay? Bueno, pues esta curva, vamos a suponer que esa va a ser la directriz, y cuando corto, ¿verdad? Esa superficie cilíndrica sigue para arriba, sigue para abajo y sigue hacia los lados, ¿verdad? Ondulando como sea. Cuando yo corte aquí esta superficie cilíndrica, esta otra curva que está aquí debe ser paralela a la curva de arriba. No sé si salió bien, espero que sí, pero ya saben que debe ser paralela. Y aquí tenemos otro segmento, ¿okay? Que de hecho voy a dibujar no como un segmento, sino como una línea. Y aquí voy a dibujar otra línea. Entonces hago primero la representación, ¿verdad? Que usamos nosotros para ilustrar lo que es una línea. Y vamos a marcar esta es una línea L, este punto es B, este punto es A, este punto es C, este punto es D, y este punto por aquí es E. A, B, C, D y E. Y entonces vamos a indicar es paralelismo, ¿verdad? Y esta va a ver G. Y vamos a indicar lo siguiente. Vamos a dejarnos llevar por el mismo análisis que hicimos aquí. Lo primero es ilustrar la directriz. Pues mire, esta curva que yo tengo aquí arriba, la BED, es la directriz de esa otra superficie cilíndrica. BED es la directriz de la superficie cilíndrica. Vamos a llamarla AD, ¿verdad? Usted trata de tomar puntos en posiciones opuestas en una superficie o en una
curva, ¿verdad? Para ilustrar, para darle nombre, ¿verdad? Especialmente a la superficie. Fíjense que esta superficie está bien plana, que es donde estaba la directriz de esta otra superficie cilíndrica, es el plano MN, ¿ves? Y los puntos nos ponen en posiciones opuestas. Y eso ya lo hemos visto a través del curso, ¿verdad? Entonces, G, esta línea que está aquí, es la generatriz. La generatriz de esa superficie cilíndrica. ¿Qué más podemos decir? Siguiendo con el mismo. Y dicho sea paso, entramos aquí en el momento que ocupa la posición del elemento de CD, ¿verdad? De esa superficie cilíndrica. Bien, ¿qué más podemos decir? AB es otro elemento de esa superficie cilíndrica. La línea AB es otro elemento de esa superficie cilíndrica. Porque fíjese que definitivamente fue otra posición que ocupó, en que se posicionó la generatriz cuando estaba en este momento. La generatriz por acá. Recuerden que la generatriz se va moviendo, ¿ves? De manera que sea paralela a una línea dada, que va a ser esta, ¿okay? En este caso, ¿verdad? Fíjense que esta primera posición yo la traté de dibujar tan pero como sea, igualmente esta última posición de la generatriz, ¿ves? Y la generatriz ocupando todas esas posiciones siguiendo el camino trazado por la directriz de la superficie cilíndrica, ¿ves? Siguiendo ese camino de la directriz se va posicionando en distintos sitios, ¿ves? Aquí sube y vuelve y baja y vuelve a subir, ¿ves? Y en cada una de las posiciones que ocupa la generatriz se obtiene lo que se llama un elemento de la superficie cilíndrica. Vamos a ver otra cosa. L es la línea a la cual la generatriz se moverá paralelamente para generar, por eso era para generatriz, ¿verdad? Porque según ella está moviendo paralelamente a una línea dada, ¿verdad? A lo largo de la directriz de la superficie cilíndrica se va generando la superficie cilíndrica para generar a la superficie cilíndrica, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Y finalmente eran de NN. Aquí fíjense que yo ilustré el plano en donde supuestamente se debe localizar la directriz de una superficie cilíndrica con el propósito de que la generatriz no estaba en ese plano. Fíjense que de hecho es casi, ¿verdad?, inclinada con respecto al plano que contiene a la directriz de esa superficie cilíndrica. En este caso, fíjense que la directriz es esta, y yo no he ilustrado el plano que la contiene, ¿se fija? No lo he ilustrado. Pero, si usted se fija, el plano debe estar más o menos en esta posición, y fíjense que la generatriz no está en ese plano. De hecho, parece que está perpendicular al plano que aparentemente contiene esa directriz de esta superficie cilíndrica. Ahí tenemos este segundo ejemplo de una superficie cilíndrica, número 2. Así que, este fue el número 1, este es el número 2. Y ahí tenemos las notas sobre la interpretación de los elementos de esa superficie cilíndrica que hemos ilustrado en este segundo ejemplo. Bueno, vamos a ver otra definición que dice así. Vamos a copiarla acá.
contiene varias definiciones. Y de hecho, al copiar esta definición, pues con ello terminaremos esta segunda parte de esta lección. La definición dice así. La primera dice: un cilindro. Un cilindro es un sólido acotado o delimitado, es lo mismo, ¿verdad? Por si acaso entienden mejor el concepto de decir delimitado que acotado, por una superficie cilíndrica y dos superficies planas y paralelas llamadas las bases del cilindro. La distancia entre las bases de un cilindro recuerden que eso generalmente se llama la altura, ¿verdad? Que para aquí se llama también, igual se llama la altura del cilindro. A un cilindro con puntos A y B en sus bases se llama el cilindro AB. ¿Sí? Se le pone el nombre del cilindro AB. Vamos a ponerlo así porque de hecho no estoy definiendo lo que es el cilindro AB, sino que indicar que se le da el nombre de cilindro AB. Bien. Segunda definición. Vamos a continuar acá arriba. Dice lo siguiente. Número 2, segunda definición. Un cilindro circular es aquel cuyas bases que se encuentran en dos superficies planas y paralelas, cuyas bases son círculos. Al radio de dichas bases circulares se le llama el radio del cilindro circular. Y usted dirá, Dios, pero entonces, si son dos círculos que son las bases de un cilindro circular, y si esos círculos tienen diferentes radios, si no son congruentes, ¿cuál será el radio del cilindro? Bueno, pues ya usted verá que probaremos prontito que las bases de cualquier cilindro
son congruentes, ¿ok? No tan solo los cilindros circulares, la base de cualquier cilindro son congruentes. Bien, la línea que contiene a los centros de esos círculos en las bases de un cilindro circular se le llama el eje del cilindro. El eje del cilindro. Tercero, un cilindro recto es aquel cuya generatriz es perpendicular a las bases del cilindro. De otra forma, o sea, si la generatriz no es perpendicular a las bases del cilindro, se llama un cilindro oblicuo. Cuarta definición dice: una sección de un cilindro es la intersección no vacía del cilindro, ese cilindro, ¿verdad?, con un plano. Si dicho plano es perpendicular a los elementos del cilindro, o sea, todas las posiciones que toma la generatriz del cilindro, la intersección así determinada se llama una sección recta del cilindro. Bueno, pues terminamos esta lección dándole tiempo a usted que para que, si quiere, pare un momentito el video y termine de copiar esas definiciones, porque ejemplos sobre esos conceptos lo vamos a empezar viendo precisamente, con eso vamos a comenzar precisamente la siguiente lección del curso. Nos vemos entonces.